Bienvenidos a Quiena, Escuela de Inversiones. En el video anterior vimos cómo armar un portafolio adecuado a nuestro perfil de riesgo e incluso cuánto invertir en cada uno de los activos que lo componen. Ahora tenemos el reto de comprar estos activos. Mucha gente puede pensar que para invertir en bienes raíces, oro, plata, petróleo, por ejemplo, tiene que comprar el activo físico o incluso tener el capital para pagar un departamento. Ahora, podemos comprar cualquier tipo de estos activos de la misma manera que compramos un plazo fijo. Para lograr esto, lo que haremos es utilizar fondos de inversión que coticen en la bolsa, los llamados ETFs. Hagamos una breve introducción de cómo funcionan estos fondos de inversión. Antes, si queríamos invertir en acciones de Estados Unidos, teníamos que abrir una cuenta de inversión en una casa de bolsa ubicada en Estados Unidos y comprar tantas acciones como sean necesarias para tener un portafolio diversificado. Recordemos que si invertimos en una empresa específica, tenemos el riesgo de que esa empresa se desempeñe mal. La manera de eliminar este riesgo es comprando un portafolio diversificado, para que sin importar cómo le vaya a una de esas empresas individualmente, nuestro portafolio tenga el retorno de todo el sector en el que estamos invirtiendo. Esto puede ser un problema para un inversor individual, ya que necesitaría un capital muy elevado para poder tener un portafolio realmente diversificado. Por ejemplo, digamos que un inversor quiere invertir en el sector tecnología. Este inversor decide invertir en las 30 empresas de mayor valuación de este sector, al menos en Estados Unidos. Elegimos 30 acciones, ya que no queremos correr el riesgo con una sola empresa. En este caso, tendría que invertir cierta cantidad de dinero para comprar una acción de cada uno. En muchos de los casos, este monto sería bastante alto para la mayoría de los inversores, y más aún si además queremos agregar acciones de países emergentes, bonos de otros países, bienes raíces, entre otros. Pero tranquilo, hay una forma de que el monto pueda ser tan bajo como $500 y aún así tener un portafolio bien diversificado. La solución que encontró la industria financiera para este problema es crear los fondos de inversión. Un fondo de inversión es un vehículo en el que muchos inversores individuales ponen el capital que tengan para invertir, por muy alto o muy bajo que sea. El fondo, a su vez, compra una cartera de muchas acciones y cada inversor va a recibir el retorno que genere el fondo de forma proporcional a cuánto invirtió. Por ejemplo, un inversor tiene $5,000 para invertir. Él no va a poder comprar un portafolio diversificado de acciones individuales, pero podría invertir este dinero en un fondo de inversión que, a su vez, reciba el dinero de muchos inversores más. Comprando esta cartera, podrá obtener un portafolio diversificado por un monto mucho más bajo del que necesitaría sin el uso de un fondo. Es por eso que los fondos de inversión son un instrumento ideal para que un inversor individual tenga un buen portafolio diversificado. Pero pensemos que también necesitamos fondos de inversión de otros sectores. Por ejemplo, este mismo inversor podrá invertir en bonos de países emergentes o bonos de países europeos desde la misma cuenta con la que compró el fondo de acciones. Incluso tenemos fondos de inversión de bienes raíces. Un fondo de bienes raíces es un fondo de inversión que compra muchos inmuebles en una región específica, digamos, Estados Unidos. Los alquila y les paga a los inversores de este fondo la renta que ha generado el alquiler o venta de todas estas propiedades. De esta manera, un inversor individual puede invertir en bienes raíces sin tener que comprar un bien inmueble, conservando un portafolio diversificado compuesto por decenas de bienes inmuebles en lugar de uno solo. Esto solo se logra mediante un fondo de inversión. Esta innovación creció tanto en el mundo que en el mercado de valores de Estados Unidos, más del 70% de las acciones que cotizan en la bolsa de valores están en manos de fondos de inversión. Ahora, para cerrar esta introducción a los fondos, debemos hacer una diferenciación entre fondos comunes de inversión o fondos mutuos, que son lo mismo pero que tienen nombres diferentes dependiendo del país,
y los fondos que cotizan en la bolsa conocidos como ETFs. Para que tengamos una idea, un ETF puede cobrar en promedio un 0.08% anual, mientras que un fondo mutuo o fondo común de inversión puede llegar a cobrar hasta el 2% anual por el mismo tipo de inversión. Hay empresas que se destacan por sus fondos de inversión, como lo son Vanguard o BlackRock, quienes tienen los ETFs más baratos del mundo y con más liquidez. Esto quiere decir que un inversor puede comprar y vender su inversión en el momento que quiera y siempre va a tener a alguien que le compre su participación. Entonces, tomando como ejemplo la lista de activos que usamos en el video anterior, veamos qué fondos podríamos utilizar para invertir en estos sectores. Tomemos acciones de Estados Unidos como un ejemplo. En esta categoría, realmente tenemos decenas de miles de ETFs disponibles. Nuestro trabajo como inversores consiste en elegir el fondo adecuado, el cual generalmente es un balance entre tres elementos. El fondo más líquido, que tenga más cantidad de compradores y vendedores para que podamos comprar y vender cuando queramos. El costo de mantenimiento y el tracking error. Esta medida nos dice qué tan cerca sigue este fondo de inversión al sector donde estamos invirtiendo. Después de hacer un análisis de miles de fondos de inversión, podemos llegar a una conclusión a la que muchos inversores han llegado. Una de las mejores empresas en el mundo para invertir en ETFs es Vanguard. Vanguard se caracteriza por tener ETFs muy baratos. Por ejemplo, el ETF de acciones de Estados Unidos, que se identifica con el símbolo VTI, tiene un costo anual del 0.04%, prácticamente cero. Vamos a elegir un fondo de Vanguard o de empresas similares para cada sector. Para esto se necesita una lista de fondos de inversión. Con esta lista de fondos podemos construir un portafolio que contenga la diversificación que necesitamos en todos estos sectores sin importar el monto de inversión que tengamos. Ahora bien, ¿cómo compramos estos fondos de inversión? Para poder comprar alguno de estos fondos, es necesario abrir una cuenta de inversión en una casa de bolsa. ¿Qué es una casa de bolsa? Así como uno recurre a un banco para abrir una cuenta bancaria y pagar, digamos, servicios, acudimos a una casa de bolsa para abrir una cuenta de inversión donde se depositan inversiones en vez de efectivo. Aquí vemos algunos ejemplos de casas de bolsa populares que se pueden usar desde Latinoamérica o cualquier lugar del mundo para comprar estos y otras decenas de miles de fondos. Contrario a lo que la mayoría de la gente cree, abrir una cuenta de inversión en alguna de estas casas de bolsa es gratis. Es muy rápido por ser 100% online, sencillo, seguro, completamente legal y permitido en la gran mayoría de países del mundo. Kiena, Escuela de Inversiones, es parte de Kiena Inversiones, institución financiera que realiza este tipo de inversiones desde Latinoamérica. Entonces, una vez que tengamos nuestra cuenta de inversión y ya decidamos los fondos en los que queremos invertir para armar nuestro portafolio de inversión, es tan simple como depositar los fondos e invertir la cantidad de dinero que calculamos previamente para tener un portafolio de inversión diversificado. En el siguiente video te mostraremos un ejemplo de cómo se pueden comprar estos fondos desde una casa de bolsa, para que observes lo sencillo que es. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que estés actualizado en todo el contenido que semana tras semana iremos subiendo. Kiena, Escuela de Inversiones.